¿Por qué ocurre el hígado graso y cómo revertirlo naturalmente? Y es que el hígado graso es mucho más común de lo que crees y hoy afecta a más de una en cada cuatro personas en todo el mundo. Es demasiado. Y lo más sorprendente es que no solamente aparece en personas con sobrepeso, también puede estar presente en personas delgadas, porque depende más de lo que comes, de cómo funciona tu metabolismo y de tus hábitos diarios que del número en la báscula. Además de que vivimos en un entorno que lo favorece. Exceso de azúcares y ultraprocesados, poco movimiento, alcohol, estrés, mal sueño, y por eso ha sido una enfermedad que hace algunas décadas, hace 50 años, poco más, era una enfermedad que prácticamente solamente padecían las personas con problemas de alcoholismo, pero hoy en día uno de cada cuatro adultos lo tiene. Es algo realmente preocupante y que vamos a ver qué es y cómo revertirlo. Y muchas veces no da síntomas claros, por eso también es un gran problema, porque puedes sentirte cansado o con menos energía, pero en la mayoría de los casos solo se detecta en un ultrasonido o en un análisis de rutina. Pero lo importante es entender que el hígado graso no es tampoco inofensivo, no es algo que algunas personas tienen y que les va a ir bien con ello. Si no se corrige, puede traer complicaciones bastante serias. No porque sea común, no porque mucha gente lo tenga, significa que no es problemático. Pero la buena noticia es que el hígado tiene una capacidad de recuperación extraordinaria. Es el órgano que más se recupera de todo tu cuerpo y con los cambios correctos puede mejorar en cuestión de semanas, de meses. Y lo mejor es que estos cambios están totalmente en tus manos. Y en este video vamos a ir paso a paso. Te voy a enseñar qué es realmente el hígado graso, por qué aparece incluso en personas aparentemente sanas y sobre todo qué puedes hacer para revertirlo de forma completamente natural, con estrategias específicas, prácticas y con completo respaldo científico. Y primero tenemos que entender el papel central del hígado en tu salud, porque el hígado quiero que lo veas como el centro de tu metabolismo, es lo que es. Cada comida pasa de alguna forma por este órgano antes de que los nutrientes lleguen al resto de tu cuerpo. Todo lo que comes va a pasar por tu hígado. Y su trabajo principal es decidir qué se usa como energía inmediata, qué se guarda como reserva y qué se transforma en moléculas necesarias para mantenerte vivo. Y uno de los papeles más importantes que tiene el hígado es el manejo de las grasas. Cuando tú comes, parte de los nutrientes que absorbes se pueden convertir en triglicéridos o colesterol. El hígado organiza ese material, exporta lo que el cuerpo necesita y guarda lo que le sobra. Pero si empieza a almacenar más de la cuenta, esa grasa se comienza a acumular en sus propias células. Esto es respecto a la grasa, pero también regula la glucosa. Y cuando hay abundancia de carbohidratos, el hígado guarda parte en forma de glucógeno, que es como una reserva de energía que luego libera poco a poco cuando pasas horas sin comer o necesita energía extra. Y es como un estabilizador de azúcar en sangre. Está ahí para que cuando el azúcar comience a bajar, se libere y tus células tengan de dónde producir energía, porque tus células producen energía a partir de la glucosa. Pero cuando el hígado está lleno de grasa, esta función se altera y empieza a liberar glucosa de forma desordenada, lo que contribuye a la resistencia a la insulina o también puede comenzar a empaquetarla porque la formación de grasa, como veremos más adelante, no es necesariamente por comer mucha grasa, puede ser por comer un exceso de azúcar. Pero antes de pasar a ello, otra función crítica es la depuración de sustancias, porque cada día entran en tu organismo compuestos externos como alcohol, medicamentos, aditivos de ciertos alimentos. El hígado los procesa, los transforma en formas más fáciles de eliminar, pero cuando está sobrecargado de grasa, sobre todo, se inflama, pierde eficiencia y esto hace que el hígado sufra y que la función que cumple de desintoxicar, pues, empeore. Y la acumulación de grasa no es solamente un almacén de grasa extra. Esa grasa puede alterar la forma en la que trabajan las células de tu hígado, aumentando el estrés oxidativo, generando inflamación, rompiendo el equilibrio en la producción de proteínas y hormonas que regulan tu metabolismo. Entonces, acumular grasa en el hígado se puede convertir en una cascada de problemas para toda tu salud.
Además de que un hígado con grasa ya no responde igual a ciertas hormonas como la insulina, lo que alimenta un círculo vicioso de seguir guardando más grasa. Y si lo pudieses mirar físicamente, un hígado sano tiene un color rojizo y uniforme, con una textura suave. Un hígado graso, en cambio, suele estar aumentado de tamaño, es más frágil y tiene un tono amarillento. A nivel microscópico, sus células están llenas de gotitas de grasa que les impiden funcionar bien. Y esa acumulación, que al inicio puede parecer inofensiva, con el tiempo abre la puerta a la inflamación y al daño progresivo. Por eso, aunque el hígado no duela ni se note al inicio, cuidarlo es fundamental. Cuando está lleno de grasa, no solo afecta a este órgano, se desploma y desajusta la energía, la glucosa se desbalancea completamente, el metabolismo de los lípidos, que son las grasas, y hasta tu sistema inmune sufre. Y entender este rol central es clave para comprender entonces por qué el hígado graso impacta en todo tu cuerpo. Ahora, comprendiendo mejor las causas del hígado graso, eh, vamos a ver un poquito más a profundidad cómo funciona todo lo anterior. Porque el hígado graso no aparece porque comas demasiada grasa en tu dieta. Como el nombre se llama, pues hígado graso, muchas personas pueden llegar a creer que es por comer mucha grasa, pero en realidad el verdadero problema está en cómo tu metabolismo procesa ciertos nutrientes y en qué condiciones se encuentra. Y la primera causa del hígado graso es el exceso de azúcares simples y harinas refinadas. Realmente la mayoría de las personas con hígado graso, una de las principales razones por las cuales tiene hígado graso o contribuye a su hígado graso es el exceso de azúcares. Porque aquí juega un papel fundamental un tipo de azúcar simple llamada fructosa. La fructosa es un azúcar simple que naturalmente se encuentra en las frutas, pero en las frutas que la encontramos en su forma entera, con fibra, no es problemática como cuando la encontramos en grandes cantidades en un refresco, en un ultraprocesado, en un juguito que te venden como natural, pero que tiene grandes cantidades de fructosa, porque a diferencia de la glucosa, que es el azúcar simple que tu cuerpo utiliza directamente como energía, por ejemplo, tus músculos, tu cerebro usan glucosa para funcionar, la fructosa no. La fructosa solo puede ser metabolizada en el hígado. Entonces, cuando tú la consumes de refrescos, dulces, productos ultraprocesados, el hígado puede transformarla rápidamente en triglicéridos. ¿Por qué? Porque el hígado crea grasa cuando se satura, por ejemplo, de fructosa o de glucosa. Pero para que se sature de glucosa es más difícil porque todo tu cuerpo la puede utilizar. Pero como la fructosa solamente puede ser trabajada por las células de tu hígado, es mucho más fácil sobrecargar esos sistemas y que se convierta en triglicéridos. Entonces, la fructosa, perdón, que naturalmente consumes en la fruta, pues además de que es poca, tiene fibra, amortigua su absorción y le da realmente tiempo al hígado para que trabaje con ella sin problema, sin necesidad de estarla guardando porque saturó sus sistemas. Pero, por ejemplo, cuando tú consumes refresco, esa fructosa que suele estar en grandes cantidades no tiene nada de fibra, lo que hace que se absorba muy rápido y esto hace que rápidamente esos sistemas se saturen y se llenen acumulando grasa. Entonces, exceso de azúcares ultraprocesados, principal causa de hígado graso. La segunda causa es la resistencia a la insulina, que la insulina es una hormona muy importante que regula el azúcar en la sangre y ayuda a que las células utilicen la glucosa como energía. El problema es cuando tu dieta está cargada de azúcares y alimentos ultraprocesados, es decir, que se está disparando tu azúcar en sangre, tu glucosa en sangre en este caso, pues puede haber un problema donde tu insulina se comienza a liberar tan seguido, porque la insulina se libera dependiendo de qué tanta glucosa en sangre esté en ese momento, pues prácticamente puedes hacer que con el tiempo las células dejen de responder bien a la insulina. Esto por una serie de mecanismos, desde que tus células están llenas de glucosa hasta que el cuerpo se vuelve menos sensible a la insulina, porque es una hormona que tiene otras funciones además de guardar glucosa o de meter glucosa a las células, perdón, para que se forme energía.
Es una hormona que también tiene efectos anabólicos, que también contribuyen al almacenamiento de grasa. Entonces tu cuerpo no quiere un exceso de ella. Y si tú constantemente estás elevando tu insulina porque estás consumiendo mucho azúcar, el cuerpo comienza a responder menos y se desarrolla resistencia a la insulina. El gran problema de la resistencia a la insulina es que si la dieta rica en azúcares continúa, lo que ocasionó la resistencia a la insulina en primer lugar, pues ese azúcar en exceso como quiera se tiene que manejar y como quiera tiene que hacer ese trabajo la insulina, por lo que el páncreas, que es el órgano que la produce, tiene que compensar produciendo más. Y ese exceso constante va mandando señales al hígado de guardar más grasa, se va creando más resistencia a la insulina y se genera otro círculo vicioso en el que cada vez se almacena más y se quema menos, porque la insulina también es una hormona que bloquea la quema de grasa. Entonces, esta es la segunda razón problemática por la que se desarrolla hígado graso. El alcohol es otro factor determinante, que aunque mucha gente cree que solo el consumo excesivo es dañino, incluso cantidades moderadas pueden sobrecargar al hígado. Esto sobre todo si se lleva ya de base una dieta rica en azúcares o si cuando se bebe alcohol se combinan con muchos azúcares, porque casi todo el alcohol se procesa en el hígado. Y en ese proceso se generan compuestos que favorecen la producción de grasa, que aumentan la inflamación, que cargan al hígado de trabajo. Y cuando esto se combina, te digo, con resistencia a la insulina, con exceso de azúcares, pues el efecto es todavía más nocivo. Y a todo esto, claro que se le suman factores adicionales, el sedentarismo, que es cuando no se hace ejercicio, porque cuando los músculos no se usan, consumen menos glucosa, consumen menos grasa, es más fácil que el hígado los acumule, es más fácil sobrecargar al cuerpo de ellas y nuestra dieta tampoco es la mejor. Por otro lado, algunos medicamentos también pueden favorecer la acumulación de grasa en el hígado como efecto secundario. También hay una predisposición genética, que ojo, esto no es una condena, pero ciertas personas tienen variantes que hacen que su hígado sea más sensible a acumular grasa. Y esto, repito, no es una condena, pero sí hay personas que si hay mucho hígado graso en tu familia, pues tienes que cuidarte más y ponerle especial atención a los pasos que vamos a ver hacia el final de este video, donde te voy a explicar pues qué hacer al respecto para prevenirlo o revertirlo si es que ya tienes algún grado de hígado graso. Otro factor que influye es la microbiota intestinal, que son las bacterias buenas que viven en tu intestino y que un desequilibrio en ellas puede producir compuestos que llegan al hígado y que aumenten tanto la inflamación como el depósito de grasa. Estos son mecanismos algo complejos, pero tienes que saber que existen y que la microbiota y los problemas intestinales pueden tener una relación con el hígado graso. Pero al final de cuentas, el hígado graso suele ser multifactorial. Es una combinación de estos elementos, de exceso de azúcares, muchas harinas refinadas, mucha resistencia a la insulina, alcohol, poca actividad física. Y esto explica por qué se han vuelto los casos de hígado graso tan frecuentes y por qué no basta con decidir comer menos grasa. Porque el verdadero problema está en lo que el hígado se ve obligado a procesar día tras día, más allá de pues su capacidad para lo cual está biológicamente diseñado. Ahora, para entender todavía mejor esto, te quiero explicar qué pasa exactamente dentro de tu hígado. Porque cuando hablamos de un hígado graso, no se trata solo de un poquito de grasa más y ya. Lo que ocurre al interior es un proceso que cambia profundamente la forma en la que trabajan sus células. Todo comienza con la acumulación de triglicéridos y cuando tu cuerpo recibe más glucosa, más fructosa, más alcohol del que puede manejar, lo que platicábamos brevemente hace unos minutos, el hígado tiene que convertir ese exceso en grasa, porque la grasa es, por así decirlo, energía almacenada. Y una parte logra exportarla hacia la sangre, pero otra queda atrapada dentro de los hepatocitos, que son las células principales del hígado, así se llaman. Y cuando los hepatocitos se comienzan a llenar de grasa por exceso de glucosa, fructosa, alcohol, esta acumulación se conoce como esteatosis simple. Es decir, hay grasa en el hígado, pero sus funciones todavía se mantienen relativamente estables. Y puede llegar a haber algún grado de esteatosis simple que se resuelve con facilidad. El problema aparece cuando esa grasa que se va acumulando cada vez más empieza a alterar finalmente el equilibrio interno.
Por ejemplo, en las mitocondrias, que son las fábricas de energía de tus células, que son estas fábricas que utilizan glucosa para producir energía, pueden dejar de funcionar de manera óptima cuando tus células tienen grasa. Y esa ineficiencia para trabajar hacen que las células, además de que produzcan menos energía, produzcan también más radicales libres, que son moléculas inestables que dañan tanto proteínas como membranas. Que en una célula que está funcionando de forma sana, la cantidad de radicales libres que se forman son mínimos, pero cuando la célula no está funcionando bien, aumenta la cantidad de radicales libres que se generan, y eso genera lo que se conoce como estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a activar un segundo problema, que es la inflamación. Y aquí es donde te digo que son una cascada de problemas, porque el hígado interpreta la situación como una amenaza y empieza a traer células del sistema inmune para defenderse. Pero esa defensa se convierte en un arma de doble filo. Las sustancias inflamatorias que llegan a proteger terminan dañando aún más el tejido hepático. Y aquí es donde hablamos ahora de esteatohepatitis. Ya no es grasa acumulada solamente, sino que es grasa más inflamación y daño celular. La diferencia es clave. En la esteatosis simple, el hígado todavía puede revertirse con cambios de estilo de vida, no hay daño significativo, pero en la esteatohepatitis, la inflamación persistente ya comienza a generar cicatrices de tejido, lo que se conoce como fibrosis. Y si no se detiene a tiempo, esas cicatrices se vuelven permanentes y progresan hacia cirrosis, una etapa irreversible. Afortunadamente, entre ambas condiciones tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber mucho daño y en la gran mayoría de las personas el hígado graso se puede revertir, en muchas personas por completo, en muchas otras en un muy buen grado, y son mínimas las personas que ya tienen un grado ya irreversible de daño, pero pues en pocas palabras, la grasa en el hígado al inicio puede parecer inofensiva, pero no lo es porque cambia la forma en la que tus células producen energía, aumenta estrés oxidativo, prende inflamación y abre la puerta al daño progresivo. Y lo más delicado es que todo esto puede estar ocurriendo en silencio. Mientras dentro del hígado se está acumulando grasa e inflamación, muchas veces por fuera no hay síntomas evidentes. Y esto lo convierte en un problema fácil de ignorar, pero con consecuencias que impactan a todo tu cuerpo si no se corrige a tiempo. Y para eso también te quiero explicar las señales y consecuencias del hígado graso. Y puede estar, el hígado graso puede estar avanzando durante muchos años sin que realmente lo notes. Es una condición muy común, con riesgos muy serios a largo plazo, pero en la mayoría de los casos es poco obvia. Pero en sus primeras etapas sí hay señales tempranas a las que podemos poner atención. Los síntomas suelen ser sutiles, pero sí hay que notarlos o buscarlos. Por ejemplo, el cansancio crónico es uno de los más frecuentes. Es una sensación constante de falta de energía, incluso cuando duermes lo suficiente, duermes bien y como quiera te levantas cansado. Ojo, es bien importante ver que realmente nuestro sueño sí sea de calidad y reparador, pero si estás durmiendo lo suficiente y realmente sientes que duermes bien, pero aún así no tienes energía, ojo. Ahora, otra señal puede ser el aumento del perímetro de la cintura, incluso cuando, aunque no subas mucho de peso total, si por ejemplo los pantalones o las tallas te comienzan a apretar más o subes de talla, te digo, usualmente lo más común es que también la báscula suba, pero puede que no suba tanto como quiera. Puede ser una señal, por ejemplo, si estás perdiendo músculo y ganando grasa, que es algo que no queremos, pero que puede suceder. Entonces, tienes que ponerle atención a tu perímetro abdominal. Y la grasa abdominal, que es la grasa que se acumula alrededor de los órganos, y la grasa hepática o la grasa del hígado suelen ir de la mano. Entonces, tiende a aumentar esta zona, pero no en todos los casos. Por eso hay personas sin mucha grasa abdominal, pero que sí tienen grasa hepática y que son aparentemente delgadas, pero tienen problemas. Pero en análisis de rutina, en estudios de laboratorio, muchas veces aparece una elevación de enzimas hepáticas que miden la función de tu hígado como ALT o AST. Y estos cambios no siempre se notan físicamente, pero sí son pistas de que el hígado ya está trabajando con dificultad y que hay que ponerle atención. Ahora, riesgos a largo plazo, si no se corrige, el hígado graso tiene consecuencias importantes.
Primero, está estrechamente ligado a la resistencia a la insulina, como porque se crea el círculo vicioso que vimos anteriormente, y esto está directamente relacionado con aumenta mucho el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También eleva mucho la probabilidad de enfermedad cardiovascular porque afecta los niveles de triglicéridos, el perfil de colesterol y mantiene el cuerpo en un estado de inflamación crónica. De hecho, niveles alterados de triglicéridos hay que ver cómo está el hígado. Y el colesterol total sabemos que ya no es tan buen indicador, antes se creía que sí, pero hoy sabemos que no es tan buen indicador de realmente medir función renal. Lo que se tiene que medir con el colesterol es más su perfil, qué tanto colesterol HDL hay, qué tanto colesterol LDL hay, del LDL cuál es el patrón de ese colesterol. Entonces hay que ser un poco más meticulosos, pero en general triglicéridos alterados sí suelen representar problemas más seguramente de hígado, aunque hay ahí eh, ciertos números que podemos sacar con algunas variables del colesterol y los triglicéridos que también nos pueden abrir los ojos a cómo está funcionando nuestro hígado. Pero también, pues en casos más avanzados, si este problema no se corrige y ya hay resistencia a la insulina, muchas veces ya hay también diabetes, problemas cardiovasculares, pero el daño al hígado no para porque el estilo de vida no se corrige, pues la inflamación y el daño progresivo del hígado llevan a la fibrosis y finalmente a la cirrosis, que ya es irreversible y que puede requerir trasplante. Y lo más llamativo es que muchas personas se enteran de que tienen un hígado graso por accidente. Se hacen un ultrasonido abdominal por otra razón o reciben un reporte de laboratorio con enzimas elevadas sin haber sentido nada extraño. Y hay muchas veces también hay una trampa, que es esperar a tener síntomas claros, porque cuando da síntomas puede ya haber daño más avanzado. Que repito, el hígado tiene una capacidad extraordinaria para regenerarse, pero por supuesto que cuanto antes empecemos a cuidar al hígado, mucho mejor. Y tengas hígado graso o no, es bien importante que lo cuides en todo momento para que no te dé, y si lo tienes, para revertirlo. Y por eso te quiero enseñar también las estrategias naturales para revertirlo, que te digo, también te van a ayudar obviamente para que no te dé. Y el hígado graso no se corrige con una pastilla. No hay un medicamento que cure el hígado graso. Se corrige con cambios en el estilo de vida que ataquen directamente las causas del hígado graso. Y esto es bien importante porque cuando entiendes la fisiología del hígado y ahora que ya sabes todo lo que acabamos de ver, pues vas a entender mucho mejor por qué estas estrategias funcionan tan bien. Y el primer punto, definitivamente, seguramente ya te lo estás imaginando, reducir azúcares simples, reducir ultraprocesados y reducir alcohol. Cuando tú consumes un exceso de refrescos, jugos industriales, panes refinados, dulces, gran parte de esa carga llega directo al hígado en forma de glucosa y fructosa, y el problema es su exceso, que su exceso se puede convertir en triglicéridos y puede quedar almacenado. Ahora, que si de vez en cuando tienes un panecito, tienes un metabolismo saludable, te mueves mucho, tienes buen cuadro muscular y esa glucosa que venía en el pan se utiliza y realmente no tiene la necesidad de almacenarse, pues va a haber mucho menor problema que si no haces tanto ejercicio, tu dieta se basa en gran parte en panes, pastas, harina, refrescos dulces, porque es constantemente estar sobrecargando al hígado y al cuerpo de glucosa o de fructosa, y esto hace que el hígado pues tenga que guardarlas en forma de triglicéridos. Entonces, es bien importante que elimines en la mayor medida posible todas esas fuentes de sobrecarga. Y lo mismo pasa con el alcohol. En su metabolismo se generan compuestos que favorecen la acumulación de grasa, que favorecen la inflamación, que pueden sobrecargar al hígado con facilidad. Y cuando tú reduces o suspendes el alcohol, le quitas una de las principales fuentes de estrés a tu hígado. Hoy en día se está comenzando a poner de moda, afortunadamente, dejar el alcohol, porque antes se decía que una o dos copitas al día de vino podía tener ciertos beneficios. Hoy sabemos que no, que la cantidad segura de alcohol es cero y que cero es mejor que poquito. Entonces, lo mejor es dejarlo, pero hay que tomar decisiones informadas. Y si de vez en cuando, como quiera, tienes tu copita o tu gustito, no hay mayor problema. Aquí lo que hay que entender es que no deben formar parte de tu día a día. Ahora,
Lo segundo que necesitamos hacer es aumentar las proteínas de calidad y las grasas saludables, porque la proteína ayuda a estabilizar la glucosa en sangre, ayuda a reducir los picos de insulina, lo que corta el ciclo vicioso de seguir almacenando grasa en el hígado, pero más importantemente, aporta aminoácidos esenciales para poder reparar realmente el tejido hepático. Las proteínas son el macronutrientes que más forma parte de ti, es lo que más te construye. Tu hígado requiere muchas proteínas y necesitas pues dárselas a través de tu dieta para que realmente tenga la materia necesaria para repararse y funcionar como debe. En cuanto a las grasas saludables, es bien importante procurar consumir en la mayor medida posible salmón, sardinas que son ricas en omega 3 y también grasas como el aguacate o el aceite de oliva que tienen un efecto antiinflamatorio y mejoran la sensibilidad a la insulina. No se trata de evitar las grasas, se trata de buscar las grasas correctas como estas. Y este cambio, todo tu entorno metabólico del hígado y en lugar de recibir esa señal de tener que guardar más porque está sobrecargado, puede empezar a funcionar mucho mejor, a utilizar y movilizar todo lo que le llega con mayor facilidad, cumplir su trabajo como debe, y esto va a darte un montón de mejoras en tu salud, en tu metabolismo en general. Otra gran idea es consumir más fibra, también puede jugar un papel central, porque cuando tú consumes, por ejemplo, verduras, frutas enteras, legumbres, la absorción de glucosa que puedan contener se vuelve más lenta y estable. Además de que, repito, estos alimentos en su forma entera son buenos porque la glucosa que contienen está en pequeñas cantidades, no es nada comparable a las grandes cantidades de glucosa y fructosa que encontramos en un refresco, a las que encontramos naturalmente en vegetales, por ejemplo. Entonces, la absorción de glucosa es más lenta, más estable. Esto significa que no hay picos de azúcar en sangre, que no hay elevaciones bruscas de insulina. Entonces, el hígado no se sobrecarga. Además de que la fibra también alimenta la microbiota intestinal, que como vimos, ayuda y tiene un papel importante también en la protección y el buen funcionamiento del hígado. Porque cuando tú le das fibra a tu microbiota intestinal, produce unos compuestos beneficiosos, como ciertos ácidos grasos de cadena corta, que no solo reducen la inflamación, también protegen directamente al hígado de la acumulación excesiva de grasa. Ahora, ejercicio, otra herramienta poderosa, porque cuando tus músculos trabajan, sobre todo cuando a través del ejercicio van creciendo, van volviéndose más fuertes, que ojo, puedes construir músculo a cualquier edad, como explico en un montón de mis videos, y también te explico cómo hacerlo, obviamente. Pero cuando tus músculos trabajan, pues se convierten, digámosle así, en una esponja de glucosa y de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque necesitan energía para contraerse, para funcionar. Y esto contribuye mucho a que el hígado esté protegido contra la sobrecarga de este tipo de nutrientes. Si tú constantemente te mueves y todos los días haces ejercicios, caminas o levantas pesas, por ejemplo, que lo ideal es combinar ambos, prácticamente estás haciendo que tu hígado, tus músculos, perdón, utilicen gran parte de la glucosa que consumes, también movilicen más grasas y esto ayuda a quitarle carga al hígado o que no tenga que procesar tanto. Esto obviamente hace que el hígado se sobrecargue ahora con mayor dificultad, protegiéndote del hígado graso. Y el ejercicio también regular por sí solo aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el hígado recibe menos señales de almacenar grasa que la resistencia a la insulina podría llegar a promover en exceso. Por eso actividades simples, caminar, hacer fuerza ligera, de verdad que tienen un impacto muy importante en la función de tu hígado. Otros pilares también son el sueño y el manejo del estrés, que son menos visibles pero muy importantes, porque dormir poquito o vivir con mucho estrés eleva en exceso hormonas como el cortisol o la adrenalina, que estas sustancias en exceso, ojo, no es que sean hormonas malas, son necesarias pero en cantidades saludables. En exceso estas sustancias pueden aumentar glucosa en sangre y favorecer la resistencia a la insulina. El resultado es que el hígado pues va a recibir más constantemente sobrecargarse, recibir la orden de acumular y cuando duermes bien y manejas el estrés, se reduce esta cascada de problemas hormonales y el hígado puede trabajar en condiciones estables. Y finalmente tenemos el ayuno intermitente, que es una gran estrategia para, obviamente sin llegar a los extremos, pero es una buena práctica
que aplicado correctamente y con buen juicio puede ayudar mucho a ayudar a que el hígado tenga ese descanso metabólico que necesita. Porque si le das horas en las que no está recibiendo glucosa ni fructosa de la dieta, pues en ese tiempo el cuerpo recurre a la grasa acumulada como fuente de energía, porque la grasa, te digo, es justamente energía acumulada. Entonces, y esto, bueno, pues también incluye la del hígado. Entonces, cuando tú ayunas, después de 8 o 12 horas aproximadamente, eh, comienza a aumentar todos estos procesos que movilizan grasas para que tu cuerpo pueda funcionar y obtener energía a partir de ellas. Entonces te ayuda mucho con el tema del hígado graso. Y te digo, no se trata de protocolos rígidos, se trata simplemente de ampliar de manera natural el intervalo entre tu cena y tu desayuno. Y todas estas estrategias tienen algo en común, que es que cambian el entorno metabólico que obliga al hígado a acumular grasa. Cuando tú reduces la carga de azúcares, reduces alcohol, estabilizas glucosa, mejoras sensibilidad a la insulina, alimentas a la microbiota, das espacio al descanso, el hígado realmente deja de recibir la orden de guardar en exceso porque ya no lo está sobrecargando y empieza a recuperar también sus funciones normales. Ahora, el estilo de vida es la base para revertir el hígado graso, pero sí quiero mencionar ciertos nutrientes y compuestos que tienen evidencia, porque dentro de la alimentación pues hay ciertos nutrientes que destacan porque tienen un papel muy específico en la función de tu hígado. Y no es que sean suplementos mágicos ni algo aparte, son compuestos de ciertos alimentos que hay que incluir en tu rutina y que la ciencia ha demostrado que apoyan directamente la recuperación. Uno de ellos que me encanta y que de verdad debería ser mucho más famoso porque es muy importante es la colina. Que también tengo un video entero hablando al respecto de la colina por si lo quieres ir a ver. Pero este nutriente permite que el hígado empaquete la grasa y la exporte en forma de lipoproteínas. Y cuando falta colina, la grasa se queda atrapada dentro de las células de tu hígado. Pero cuando está presente, el hígado tiene más capacidad de mandarla a otro lugar, de movilizarla. Y es un nutriente que se encuentra principalmente en la yema de huevo, pero también en el pescado y en el pollo. Y la yema de huevo durante mucho tiempo se dijo que por el colesterol había que limitar su consumo o peor aún, evitarlo. Hoy sabemos que es la parte más nutritiva del huevo, que el huevo es un superalimento y que la mayoría del colesterol de tu cuerpo y el perfil de colesterol que manejas es en gran parte a cómo funciona tu hígado, no en comer huevo. Entonces, a partir del 2015 se ha vuelto un superalimento, o vaya, las guías lo han reconocido, perdón, como tal, por lo que es una gran adición a tu dieta, sobre todo si quieres mejorar la salud de tu hígado, en gran parte por la colina. Ahora, otro grupo clave son los omega 3. eh, Pescado grasos como salmón, sardinas, caballa son la mejor fuente. También se encuentran en semillas de chía, de lino, el omega 3 que están, estas formas vegetales, no funcionan tan bien como las de origen animal, o bueno, la DHA y la EPA, que son las que tienen el salmón. La HA y la linaza contienen más el tipo ALA, que igual son muy útiles, o sea, no me malentiendas, pero si puedes obtener tus omega 3 de salmón, sardinas o de un suplemento de aceite de pescado de calidad, es mejor para que tengan EPA y DHA. Y tienen un efecto antiinflamatorio en tu hígado y ayudan en general a que todo tu cuerpo funcione mejor. Ahora, ¿recuerdas el estrés oxidativo? Pues bueno, lo que te protege del estrés oxidativo son los antioxidantes, que juegan un papel clave en el hígado. Y de los más estudiados tenemos a la vitamina E, que algunos ensayos clínicos ya hablando de hígado ha demostrado reducir la inflamación en personas con hígado graso avanzado. Pero más allá de los suplementos, lo recomendable es que obtengas los antioxidantes y la vitamina E de tu dieta. Pero si tú comes con regularidad verduras, frutas, especies, alimentos ricos en polifenoles, que son estos compuestos saludables que encontramos en los vegetales o en los frutos rojos, por ejemplo, de las mejores fuentes de antioxidantes, o en el té verde, o en el aceite de oliva extra virgen, pues todos estos compuestos ayudan a neutralizar el exceso de radicales libres que va dañando el hígado. Y
Otro caso interesante que estoy seguro que a muchas personas les va a gustar es el café, porque cuando lo consumes sin azúcar añadido ni cremas artificiales, se asocia con menor riesgo de inflamación y fibrosis hepática. Y esto se debe a que contiene compuestos y también a la cafeína que mejoran la función enzimática y reducen el estrés oxidativo. Entre 2 y 4 tazas al día parecen ofrecer un efecto protector para la mayoría de las personas. El café no es una bebida que sea mala. Otra cosa es que algunas personas pues tengan problemas de reflujo, acidez, malestares gastrointestinales y el café las irrite o les caiga mal, pero como bebida es beneficiosa. También tiene muchos antioxidantes y realmente se ha demostrado que para el hígado puede ser beneficioso. Pero si te gusta, qué bueno, si no te gusta, no hay necesidad de comenzar a consumirlo tampoco. Pero en general, otra pregunta, y de las más comunes, pues también es ¿cuánto tiempo tarda el hígado graso en revertirse una vez que se tiene? Y la respuesta no es exacta para todos, pero la ciencia ya nos puede dar un rango bastante claro, porque muchas personas son testimonios de reversión de hígado graso, muchos estudios, muchas personas lo han logrado revertir, pero en promedio, pues vamos a hablar con promedios, ¿no? En las fases iniciales, cuando solo hay grasa acumulada, pero realmente no hay inflamación importante, que la mayoría de la gente puede encontrarse en esta etapa, la mayoría de la gente con hígado graso, ¿verdad? Puede mejorar en cuestión de semanas. Varios estudios clínicos han demostrado que reducir azúcares simples, reducir alcohol, aumentar proteínas y fibra y mantener actividad física se ven mejoras en ultrasonido y en enzimas hepáticas en tan poco como unas 8 semanas, 12 semanas. En algunas personas en mucho menos, porque aquí te digo, también depende de qué tanto hígado graso haya o qué tanto, eh, cuántos triglicéridos hayan en los hepatocitos, cómo esté la función y demás. Y esto no necesariamente significa que el problema se resuelva por completo en ese tiempo, pero sí que el hígado responde rápido cuando le da las condiciones correctas y que ya lo encaminas a realmente llegar a una reversión eh, increíble. Y lo que más tarda en este tiempo, pues es consolidar realmente esa mejoría, esos cambios en el hábito, mantenerlos. Pero si los hábitos se sostienen, la grasa hepática sigue reduciéndose, la función se normaliza cada vez más. En poco tiempo puedes ver grandes cambios, pero el tiempo pues también depende de la etapa en la que se encuentra la persona. En la esteatosis simple, la reversión es casi completa si se corrigen hábitos, por no decir completa. En la esteatohepatitis, donde ya hay inflamación y daño celular, el proceso es más lento, pero los cambios reducen la progresión y mejoran mucho la función hepática. Cuando ya hay fibrosis, hasta ahora los cambios entre esteatohepatitis y antes, pues los cambios son bastante favorables. Hay mucho margen de reversión. Pero cuando ya hay fibrosis temprana, todavía puede haber cierta reversibilidad. Ya es un poco más difícil, pero como quiera, con buenos cambios, el hígado puede mejorar muchísimo. El problema real es cuando ya hay cirrosis, porque el daño estructural ya es irreversible y aunque el estilo de vida sigue siendo muy importante para evitar que empeore, pues la reversión aquí ya es mucho más limitada. Y te digo, también influyen otros factores, edad, genética, microbiota intestinal, si existen condiciones adicionales como la resistencia a la insulina o a la diabetes, pero en general con estilo de vida todo esto mejora, a excepción de la edad, que más que la edad en sí, el problema son los hábitos que están asociados con la edad. Entonces, se habla de la edad, pero en realidad toma más en cuenta el estilo de vida. Pero en general algunas personas mejoran más rápido, también depende mucho qué tantos cambios hagas o qué tan buenos sean. Otras necesitan más tiempo, pero lo importante es entender que si los cambios se sostienen, los resultados llegan. Entonces, no creas que el hígado graso desaparece de un día para otro, tarda mucho tiempo en empeorar a estados irreversibles y realmente graves, pero tienes que actuar cuanto antes. Pero bueno, ahora que hemos visto todo esto hasta ahora, ahora sí quiero darte un plan práctico, paso a paso, un buen protocolo donde te puedo explicar ya como recomendaciones más concretas de qué hacer exactamente para que puedas aplicar desde hoy. Obviamente esto no es algo rígido, es flexible, aplícalo con criterio, a tu ritmo, modifícalo si te interesa, pero
Es una buena idea comenzar por aquí si de plano te sientes muy perdido de cómo comenzar. El paso número uno, elimina lo que sobrecarga el hígado. Esto es lo más importante. Reduce al mínimo refrescos, jugos industriales, dulces, panes blancos, frituras, ultraprocesados y alcohol. Por favor, reduce al mínimo, porque son la principal fuente de grasa acumulada en el hígado. El paso número 2. Incluye lo que ayuda a movilizar la grasa. Proteínas de calidad, huevos, pescado, pollo, carnes de calidad, legumbres bien combinadas. Son proteínas que te van a ayudar a que tu hígado tenga todo lo que necesita para funcionar bien. También alimentos ricos en colina, yema de huevo, pescado. Omega 3, salmón, sardinas, caballa, chía, lino. Y por favor, muchas verduras, muchas legumbres, las frutas enteras también, como postres sobre todo, pero vegetales todos los que quieras, porque te van a dar mucha fibra y antioxidantes que tu microbiota intestinal necesita y tu hígado también, para mejorar niveles de glucosa y demás. El paso número 3, y perdón, se me olvidó, grasas saludables, por favor, aguacate, aceite de oliva, yema de huevo. Paso número 3, muévete todos los días. Camina al menos 30 minutos, sube escaleras, haz ejercicios de fuerza. La fuerza procura 2 o 3 veces por semana. Tengo varios ejercicios donde también te explico los beneficios de todo el ejercicio de fuerza. Camina al menos 30 minutos, no tienen que ser seguidos. Puedes partir en lapsos de 10 minutos 3 veces al día o 15 minutos 2 veces al día, pero al menos 30 minutos. Y aquí lo más importante con el ejercicio es la constancia. Esto importa mucho más que la intensidad. Paso número 4. Quiero que vigiles tu progreso. Quiero que no solo midas tu peso, mucha gente se pesa y se estresa y se frustra porque a veces el peso puede fluctuar mucho, pero lo más importante es que midas tu cintura, porque reducir centímetros abdominales suele reflejar mejoría en el hígado y en la grasa abdominal. Entonces, el perímetro de la cintura es un mejor indicador para medir progreso en este caso, y también si quieres y puedes, hazte análisis de enzimas hepáticas, de glucosa, de triglicéridos, sobre todo de forma periódica para ver cómo estás ahorita e ir viendo avances. Y estos 4 pasos son claros, sostenibles, suficientes para que tu hígado empiece a regenerarse. Y como ves, no se trata realmente de hacer cambios extremos, sino de hábitos que si los aplicas de forma constante van a transformar tu salud tanto a mediano como a largo plazo. Y a corto, por supuesto. A los pocos días de comer mejor y hacer más ejercicio te vas a sentir increíble. Y ya con el tiempo, ya totalmente a tu ritmo, pero pues cuanto antes mejor, pues ponle más atención a tu sueño, al manejo del estrés. Y lo más importante que quiero que entiendas es que el hígado no es un órgano frágil, al contrario, es uno de los órganos más resilientes de tu cuerpo e incluso después de muchos años de acumulación de grasa, tiene la capacidad de regenerarse si dejas de sobrecargarlo y le das lo que necesita. En semanas de verdad que puedes empezar a ver cambios increíbles, más energía, mejor control del azúcar, menos inflamación. Esto es una gran señal de que vas por buen camino. Y en meses tu hígado recupera gran parte de su funcionamiento normal, con el tiempo cada vez más. Entonces, que esto te sirva para entender que el hígado graso se puede revertir y que también entender que pues nada de esto ocurre solo. Depende de las decisiones que tomas todos los días. Pero cuidar tu hígado pues es mucho más que evitar un diagnóstico médico. Tampoco lo veas solamente como me quiero cuidar para evitar hígado graso. En realidad es darle a tu cuerpo la posibilidad de tener un mejor metabolismo, de tener una composición corporal sana, de sentirte increíble, de tener una salud mental impecable, de reducir el riesgo de diabetes, de problemas cardiovasculares, de realmente envejecer con salud, de no perder calidad de vida con los años y de poder seguir disfrutando y de sentirte tú por el resto de tu vida. Y como ves, no necesitas soluciones complicadas ni suplementos caros, solo dar pasos consistentes. Elige agua en lugar de refresco, muévete un poco más cada día, pon más verduras en tu plato, cena más temprano, duerme mejor. Son acciones simples, pero que si tú repites con constancia, vas a ver una transformación profunda. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite, compártelo para promover el cuidado del hígado graso, porque es una condición tan común
y tan reversible en la gran mayoría de los casos que vale mucho la pena compartirlo con quien pueda beneficiarse de esta información. Y yo soy el doctor Rodrigo Arteaga. Si te gustó este video, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.